Ahora sí. Em, Vamos a comenzar un tema nuevo, no se preocupen, ¿no? Vamos a seguir practicando integrales em, como una aplicación, o vamos a seguir con una aplicación de integrales, ¿no? Al cálculo de volúmenes, ¿sí? ¿Se ven bien las notas? Ahí me imagino que ya están viendo. Luciano dice, ya se puso fea la cuestión. Pues depende, ¿no? O sea, em, de, en realidad depende del gusto, ¿no? Porque el cálculo es muy amplio. Entonces, hay cosas, por supuesto, más teóricas, más propiamente analíticas, más adelante em, ¿cómo se llama? Más adelante cuando vean lo que es propiamente el análisis, ¿no? Ahí van a saber a qué me refiero, o sea, cómo lidiar con esos conceptos de límite, de derivada, ¿no? Todo esto que tiene que ver con números infinitamente pequeños, infinitamente grandes, ¿no? Y también el cálculo tiene una parte muy geométrica, entonces, donde hay que tener un poco de intuición visual, etcétera. em, y bueno, tal vez a algunos se les facilite. A ver, veo varias preguntas acá de áreas entre curvas. Mm, o sea, tienen razón en que no dimos realmente ejercicios de eso. Solamente, creo que, o sea, si no me equivoco, pasamos muy rápido, pasamos muy rápido ese tema antes de métodos de integración. O sea, digamos, área entre curvas es igual a una aplicación de integral. Dimos la interpretación de integral como área debajo de una curva y posiblemente sí, no vimos ningún ejercicio de área entre curvas. O sea, no sé, ¿le suena esto que estoy diciendo? ¿No? ¿O no lo vimos en absoluto? Yo creo que sí lo. Recuerde el dibujito, digamos, donde se aplicaba esto de sumas de Riemann. Em, voy a revisar bien esto y en todo caso tal vez puedo incluir algún ejercicio de esto de área entre curvas para la sesión de consultas sesión de consultas que tendremos, lo más probable es que mañana, de acuerdo a lo que han votado ahí en la encuesta que envié. Em, Igual con lo que vamos a ver, lo que vamos a ver ahora es en todo caso muy parecido a este tipo de aplicación, entonces vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Tal vez haya chance de hacer algún ejercicio entre curvas ahora, ¿no? Sí. Em, Seguimos, ¿no? Y voy a revisar bien si tenemos algún ejercicio, no estoy casi seguro de que no tenemos un ejercicio resuelto, pero como que lo vimos rápidamente. O sea, a ver, vamos a ver. Vamos a pasar a la pizarra, ¿no? Estuve viendo que no se estaba grabando con mucha calidad la pizarra. Espero que ahora se vea un poco mejor, ¿no? ¿Cómo ven ahí? ¿Se alcanza a ver toda la hoja? O sea, el ancho de la hoja. Sí, ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, ok, solo para un repaso rápido, igual sirve para lo que vamos a ver ahora, ¿no? Nosotros básicamente definimos el área debajo de una curva como una integral definida, ¿no? Si yo tengo una función f aquí, el área
debajo de la curva, que le voy a poner A, ¿sí? Es la integral definida, ¿no? De f de x dx sobre el intervalo AB, ¿sí? Ahora, esto tiene, sí tiene ciertos matices. Aquí es muy sencillo el dibujo porque, ¿no? Al menos, insisto, en este dibujo, ¿no? Se ve que f es una función no negativa. Entonces es como muy sencillo decir cuál es el área debajo de la curva, ¿no? Es la que está comprendida entre f y el intervalo AB. Con más exactitud, el área debajo de la curva es el área comprendida entre el eje X, la gráfica de la función y las rectas verticales, ¿no? Que corresponden a los límites de integración. Es decir, las rectas, ¿no? Voy a apuntar acá, X igual a A y X igual a B. Ustedes simplemente toman esto no solo como un valor de X, sino como la ecuación de una recta, obtienen estas rectas verticales. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuál es este asunto de área entre curvas? Insisto, lo voy a mencionar muy, muy rápido ahora, pero habrá chance de practicarlo después, ¿no? Y sí puede ser que hayamos omitido hacer ejercicios de esto. ¿Cuál es la idea de tomar dos curvas? Bueno, pensemos en esta situación, ¿no? Ahora voy a poner una función f así, igual un intervalo, y una gráfica g, pues que sea al revés, ¿no? Así, por decir algo, ¿no? Este es g. Ok. Entonces aquí igual tengo mi intervalo AB, que me define estas rectas verticales, y el área ahora entre dos curvas, ¿sí? Voy a ver si tengo otro colorcito, ¿no? El área esta ahora, ¿sí? Todo lo que está como en rojo. ¿Sí? ¿Cómo la aproximamos? ¿Sí? Bueno, aquí hay que recordar un poco cómo fue que llegamos a esta expresión, ¿sí? Y la aproximación es mediante las famosas sumas de Riemann. Entonces, voy a escribirlo así, como el límite, ¿sí? De una cierta suma de Riemann, mm, que depende de una partición cuya norma se está yendo a 0. Me queda un poquito encimado ahí, pero se entiende, ¿no? Y a lo que corresponden estos términos de la sumatoria, ¿sí? Es a pequeños rectángulos. Ahora sí me conviene usar el otro color. Imaginemos que tenemos aquí el intervalo késimo, ¿sí? Que está entre xk menos 1 y xk. Vamos a hacer un pequeño zoom ahí, ¿no? Esto corresponde a un rectángulo, perdón, y tomamos un punto aquí, CK. Este producto solo, vamos a ver, f de CK por delta XK, ¿sí? Es un rectángulo cuya base es el intervalo y cuya altura es el valor de la función en este punto. ¿Sí? Uy, ahí se me encimó con la A, pero bueno. Es un pequeño rectángulo, ¿sí? Entonces, bueno, la base queda claro que es el intervalo, la altura es la función evaluada en un punto. Entonces, tratemos de hacer lo mismo, ¿sí? Ahora con esta área que tenemos que aproximar. Bueno,
Aquí en el eje horizontal podemos hacer lo mismo, ¿no? Voy a poner un intervalo, ¿no? Como el késimo intervalo de una partición, ¿sí? Entonces, yo voy a aproximar esto igual con rectángulos. Entonces, al parecer, el ancho del intervalo, pues me puede dar una magnitud, ¿no? Imagínense, bueno, no es muy exacto, pero esta rebanadita que me quedó ahí, si la quiero aproximar con un rectángulo, pues uno de los lados de ese rectángulo, ¿sí? Va a ser el ancho del intervalo. ¿Cómo puedo calcular la altura? ¿Sí? Una altura cualquiera, obviamente en términos de las funciones f y g, que son lo que lo limitan, ¿no? Si yo me tomo un rectángulo así, o sea, uno, fíjense que más o menos, ¿no? Más o menos aproxime el área ahí encerrada, ¿sí? El ancho, o sea, perdón, la base, sigue siendo el ancho del intervalo, ¿sí? Vamos a poner R. ¿Ve con la diferencia de la altura? Muy bien, sí, porque la altura es ir, digamos, me escojo un punto, ¿no? Como antes, un CK. Me escojo un punto y la distancia entre esos dos puntos, que más o menos corresponden a la altura del rectángulo, pues es precisamente la diferencia entre los valores de estas funciones, ¿no? O sea, en este rectángulo, ¿sí? ¿No se ve? La base sigue siendo el ancho del intervalo, ¿no? Que se calcula como xk menos 1, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a salir un poquito. Y la altura, ¿sí? Ahora la altura es, en un punto de ese intervalo, ¿no? Otra vez CK, que yo haya escogido, es f de k menos g de CK, ¿no? Y entonces, el área de este rectángulo, ¿no? Voy a poner área del rectángulo, es f de CK menos g de CK por delta xk, ¿sí? Entonces, si otra vez hago el asunto de las particiones para aproximar, etcétera, bueno, pues voy a obtener una integral, ¿no? Aquí acabo, solo hice un pasito, digamos, el equivalente del rectángulo este. Si yo vuelvo a hacer todo el rollo de incrementar el número de intervalos y ver a qué límite tiende y todo, pues va a ser una integral. Y lo único que cambia, ¿sí? Es el término que corresponde a la altura del triángulo. Antes nada más era f de ck, ahora es f de ck menos g de ck. Entonces aquí en la integral voy a tener f de x menos g de x de x. ¿Sí? Así es como se calculan áreas entre curvas, ¿no? Se reduce la integral de una función. Por supuesto, no, la verdad es que no había pensado ahorita en un ejemplo. Hay estrategias particulares. O sea, uno sabe que esa es la teoría nada más, pero ya vimos ayer, ¿no? A la hora de hacer el ejercicio, hay cosas que se pueden complicar. Entonces, sí, tendremos que hacer algún ejercicio de esto. Lamentablemente no nos dio tiempo antes y pasamos a métodos de integración. Haremos algún ejercicio de esto en la sesión de consulta, ¿no? Lo que puedo ofrecer. Y el ejercicio está lleno de estas cosas. En el fondo hay que hacer lo mismo, hay que integrar una función, ¿no? Solo que ahora esa función va a ser diferencia de dos que están dadas como datos, ¿no? Pero bueno, tendré en cuenta eso para la sesión de ejercicios, ¿no? Bueno, igual creo que estuvo bien repasar esto un poquito, ¿sí? Porque, a ver, algo que les quiero, que puede resultar confuso ahora que estamos pasando a volúmenes, es como, pues, pero aquí, o sea, como que se les puede haber quedado bien grabado como no, la integral es un área, ¿no? Y yo estoy aproximando esta área con otras áreas de rectangulitos y eso es la integral.
¿no? Entonces como que la integral ahora es volumen, ¿no? Sobre todo porque, bueno, van a ver, uno piensa volúmenes, bueno, necesito como tres dimensiones, tres coordenadas, y aquí solo tengo una. Bueno, no sé, se puede uno enredar con todos esos detalles. Pero lo que quiero que rescaten de aquí, ¿sí? Es que la gracia del integral no es tanto que sea un área o un volumen, ¿no? O una longitud, después vamos a ver su aplicación a determinar longitudes, sino la gracia del integral, ¿sí? Es como el proceso de aproximación, este proceso de una magnitud difícil de calcular, ¿sí? Dividirla en partes más sencillas que, claro, se van a ir haciendo pequeñitas y por lo tanto van a dar una mejor aproximación de esa cantidad original que quiero calcular. Aquí quiero calcular un área cuyos límites son curvos, cosa que en principio no sé cómo hacer, ¿no? No tengo ninguna fórmula preestablecida para eso. Entonces lo que hago es, bueno, voy a aproximar esta área con rectángulos, ¿sí? Y después armar mi suma de Riemann y tomar un límite A. Me doy cuenta que eso me devuelve el área original, ¿no? Aquí lo mismo, bueno, tengo un área también, la aproximo con unos rectángulos poquito distintos, pero igual rectángulos, igual son áreas, y me da la cantidad que quiero calcular. Lo importante es esa noción de dividir y volver a juntar, ¿no? Y eso es muy relevante para lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver las notas. Ahí estamos. ¿Sí? Vamos a ver las notas. Ojalá eso haya servido de repaso, ¿no? Para recordar un poquito sumas de Riemann. Y vamos a ver ahora cómo usar el mismo tipo de ideas para calcular volúmenes, ¿sí? En particular aquí, como dice, volúmenes mediante secciones transversales, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué es primero una sección transversal? A ver. Bueno, si tienen alguna duda, chicos, por favor, interrumpan, ¿no? Por el chat, como sea. Sección transversal. Una sección transversal de un sólido S en R3 es la región plana formada por la intersección de S, que es el sólido, con un plano P que depende de X, para X en un intervalo fijo. Y ahí tenemos el diagramita, ¿no? Tenemos un sólido S y lo cortamos con un plano, ¿no? Aquí está en inglés, sección transversal, ¿no? Sección viene de seccionar, viene de cortar, ¿no? Y nosotros, como, insisto, nada más tenemos una sola coordenada, entonces nosotros vamos a cortar, que es la coordenada X, ¿no? Porque estamos estudiando funciones de una variable, nada más. Todos los cortes que vamos a hacer van a ser perpendiculares a esa dirección, ¿sí? Aquí cuesta un poquito de trabajo de visualizarlo, pero les tengo una herramienta ahí para visualizarlo, lo vamos a ver ahora, ¿no? Lo importante es que con estos cortes, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes para el área, pero ahora para volumen, ¿no? Para determinar el volumen de este sólido, ¿sí? Vamos a dar una partición que depende de este intervalo, ¿sí? Y calcular secciones de cosas que son como cilindros. Entonces, a ver, vamos a visualizar esto un poco mejor en algo así como en la pizarra. Pero miren, ya saben que son la mejor y más alta tecnología aquí en su sección 1 de cálculo 2. Uy, ¿se ve la manzana? Sí, profe. Sí, ok. Vamos a ver, ¿no?
yo quiero calcular, digamos, el volumen de esta manzana, que es que es casi esférica, pero no lo es irregular. Entonces necesito un proceso de aproximación. Mi proceso de aproximación va a ser este asunto de los cortes transversales, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a imaginarnos, a ver si se detiene, que la manzana está como orientada así, ¿sí? Porque en esta dirección van a ver que los cortes son casi circulares. Entonces, yo creo que lo más fácil no es estrictamente necesario, o sea, el cuerpo que va en general no necesita tener ninguna simetría, pero nosotros vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, a ver, imagínense que este es mi eje X, ¿sí? Y la manzana esta está más o menos ubicada entre los puntos A y B, ¿sí? ¿Se alcanza a ver eso también, lo que estoy rayando? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer unos cortes transversales al sólido, ¿sí? De acuerdo a una partición de este intervalo. O sea, recuerden que al final queremos calcular el volumen, ¿no? Entonces, a ver, x1, x2, x3, y ya, porque si no, si no, no voy a poder cortar, ¿no? Entonces ahora viene la parte de las secciones, ¿no? Aquí el plano es el plano de corte, va a ser como el movimiento del cuchillo, ¿sí? Y ese plano, o sea, fíjense que yo voy a cortar así, perpendicular al eje X, ¿sí? Y cada corte va a estar indexado por por una X del intervalo, ¿sí? Mira, ahí estoy en X1, ahí voy a hacer un corte, X2, ahí voy a hacer otro corte, X3, ahí voy a hacer otro corte, ¿sí? Entonces, vamos a ver si no me corto los dedos, ¿no? Cuenta uno. Otro. Uy. Ya. Ahí estamos. ¿Sí? A ver. Quedó más, bueno, más o menos. ¿No? Ahí está mi manzana. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tengo, fíjense, aquí está el corte, por ejemplo, que corresponde a X3, este es el corte que corresponde a X2, y este es el corte que corresponde a X1. Ahora, ¿cómo puedo aproximar el volumen de esto? Bueno, pensando como en la suma de Riemann, ¿no? Aquí, ¿sí? Yo voy a escoger un CK, bueno, C3, ¿no? Porque está en este intervalo, ¿sí? Y lo que va a ser el término de mi suma de Riemann, ¿sí? Debe representar aproximadamente el volumen de esta parte, ¿sí? Entonces, ¿no? El volumen, a ver, el volumen de la manzana completo lo voy a aproximar por este volumen, más este volumen, más este volumen, más este volumen. Este es el 4, digamos. ¿Sí? Ahora, eso sigue siendo una figura muy irregular. Entonces, la aproximación que voy a dar es como si fuera perfectamente cilíndrica. ¿Sí? O sea, bueno, olvide, esto es más o menos circular, entonces esto no es tanto problema, pero claramente no es un cilindro como en esta dirección, ¿no? Porque se va haciendo más angosto. Entonces no importa, yo simplemente para aproximar, ¿sí? A ver, para aproximar, ¿sí? Aquí en esta figura fijo
A ver si alcanza a ver, ¿no? Esto que corresponde a mi C3, ¿no? Entonces debería ser C4 esto, perdón. Este punto que corresponde a mi C4 va a ser el área como de esta sección transversal en realidad, ¿sí? Entonces no voy a cortar, pero imagínense que yo voy a considerar esta área. ¿Se ve ahí más o menos que rayé? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, este volumen de este pedazo, ¿no? Que es B4, ¿no? Lo voy a aproximar por el área esta, que es el área del circulito que rayé encima de la manzana, ¿sí? Por el ancho del intervalo, delta X4, ¿no? A4 por delta X4, que es X4 menos X3, ¿sí? Que sería como la altura del cilindro. O sea, yo aquí estoy haciendo esta aproximación, ¿sí? Como si fuera un cilindro así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el volumen de esto? Pues es el área de la base por la altura, ¿no? Área de la base por la altura, ¿no? Y yo hago esto con todas las piezas del sólido, con todos los cortes, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve, ¿no? Que este corte, que es el más delgado, ¿no? El X2, X3, esto fíjense, casi es un cilindro como este, ¿no? O sea, hay mucha menos variación entre el área de este corte, por ejemplo, y de este, ¿no? Entonces, pues bueno, se nota que entre más cercanos sean estos puntos, o sea, entre más delgados sean los intervalos, mejor va a ser la aproximación, ¿sí? Entonces, si yo hago estos intervalos más delgados, ¿no? Hago más delgado esos intervalos, pues yo estoy tomando una partición, ¿sí? Cuya norma se va a cero. Y estos productos, al final, tienen la misma estructura que las sumas de Riemann de antes, solo que la función que tengo aquí, ¿sí? Este A4 que puse acá, que en realidad era un A de C4, es el área del corte transversal, ¿sí? ¿Dónde está? El área del corte transversal, ¿no? Que está exactamente encima de C4, o en general CK, que es un punto de ese subintervalo, ¿no? Ya está. Así se calculan los volúmenes, ¿no? Analíticamente, esto es... analíticamente es esto que está acá, ¿no? Cada parte, ¿no? Cada volumen. A ver. Un segundo. Ok. Cada volumen, ¿sí? Va a estar aproximado así. Área del corte transversal por el ancho del intervalo, que corresponde como a la altura del cilindro. Ahora, aquí le corregí, le puse CK, porque XK es uno de los extremos del intervalo, pero ustedes saben que no siempre, no a fuerzas hay que tomar el extremo, ¿no? Se puede tomar algún punto intermedio. Entonces, bueno, otra vez, si hacemos este proceso de hacer la partición más pequeña, aproximamos y todo, pues obtenemos el volumen original como el límite de una cierta suma de Riemann, ¿sí? Solo que la función que va aquí adentro es el área, ¿sí? Del corte transversal sobre cada punto, ¿ok? Y eso lo definimos como volumen, ¿ya? Es realmente como nuestra definición del volumen de una figura irregular, porque pues en realidad nunca dimos una definición de lo que debe ser un volumen, ¿no? Solamente tenemos una intuición geométrica muy clara de lo que es. Y hacemos este proceso de integración para
este proceso de aproximación, perdón, para acercarnos a esa intuición, ¿no? Y vemos que sí corresponde. ¿Ok? Entonces, esa es la definición, ¿sí? Del volumen de un sólido cuya área de sección transversal es AX. Y este AX, como función de X que es, para que eso tenga sentido, tiene que ser una función integrable. ¿Ya? Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Cómo vamos? Bien. Profe, Para un ejemplo, profe. Sí, sí, por supuesto. profe, el área tiene que Ejemplos. ser perpendicular entonces a la variación, a la base. Sí, sí, Entonces, ¿cómo puede sí. O sea, estar, cómo puede ser dependiente del eje X? Esa parte no. claro, porque tú tienes que pensar, mira, aquí me regresé al dibujo, ¿no? Tú tienes muchos de estos planos así. Entonces, dependen de X. Imagínate que el X va recorriendo aquí el intervalo, ¿sí? Entonces, por cada X hay un corte transversal. Es lo que había, o sea, lo que traté de explicar con voy a sacar la manzana otra vez. Lo que traté de explicar con la manzana es cómo se van precisamente haciendo esos cortes, ¿no? O sea, esta, a ver, ya se despedazó la manzana, ¿no? Pero fíjate, ahí los cortes estos de la manzana corresponden a los puntos X que están en ese intervalo, ¿sí? Entonces, tal cual, son un plano perpendicular a este eje, ¿sí? Que está indexado por cada uno de estos puntos. Aquí yo solo hice 3 cortes, pero la idea en la integral esa que nos da el volumen es que tú haces infinitos cortes, uno por cada punto del intervalo, ¿sí? ¿Sí? ¿Resuelve tu duda? Sí. ¿Sí? Ok. Hay que pensarlo igual, hay que pensarlo un poquito, ¿no? Hacer dibujos y, como ahora veremos, algunos ejemplos, ¿no? Pero sí, o sea, la clave, esas son las dos características importantes de la geometría aquí, que el corte que define esta área tiene que ser perpendicular al eje, ¿sí? Y, ¿qué más? Y que hay un corte por cada punto. Esa es toda la idea del proceso, ¿sí? Al menos para obtener exactamente esta fórmula. Después pueden ver, o sea, que tal vez en lugar de hacer cortes como así, como por decir algo, como verticales, podríamos hacer cortes horizontales y no dará lo mismo. Pues sí, o sea, sí también funciona, pero nos da otra fórmula. Ahorita estamos viendo esta primera fórmula, ¿no? Estamos apenas empezando a ver el tema. Después van a ver que hay bastantes posibilidades para eso. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Entonces, bueno, este procedimiento técnico tómenlo como sugerencia nada más, ¿no? No es que tengan que seguir esos pasos como receta, ¿no? Pero la idea para calcular el volumen de un sólido definitivamente es esta, ¿no? Bosquejar el sólido y una sección transversal representativa es para darse una idea de lo que está pasando, ¿no? Y para esa sección determinar el área, que es la función que vamos a integrar, ¿no? Determinar, bueno, el intervalo y después integrar la función. Va a quedar más claro esto con un ejemplo, ¿no? Supongamos que queramos calcular el volumen de un cono circular recto de radio A y altura H. ¿Lo ven aquí en el dibujo? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Por el chat, por micrófono? ¿Se ve? No Sí, se profe. ve. O sea, que en la hoja se ve.
Ah, no, perdón. No Sí, está mal. sí, yo sé, no, es que perdón, me confundí, eso quería compartir, ¿no? La página anterior también estaba leyendo las notas, pero no importa tanto, importa más el ejemplo. Vamos a calcular el volumen de un cono circular recto de radio A. Entonces, aquí tenemos más o menos la figura. ¿Se entiende aquí o lo vemos en la pizarra? Para ir viendo paso a paso cómo se obtiene. No sé qué prefieran. En la página, la hoja. Ya, vamos a hacerlo así. Yo prefiero luego la hoja porque aquí uno ve como toda la respuesta de golpe y no, no se entiende tanto a veces, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a dibujarlo, ¿no? Entonces nos decían un cono circular recto de radio A. Entonces, la primera observación, bueno, es tener una idea, ¿no? Si a mí me dicen un cono, yo me imagino algo así, ¿sí? Ese es un cono. Pero por supuesto, si yo lo pongo así y pongo el eje X en esta dirección, estos cortes van a ser figuras muy complicadas. No son tan complicadas. Pero no se ve que sea puede que haya una posibilidad más sencilla. Y si la hay, mejor, ¿no? Esta misma figura tiene un eje de simetría, que es el eje del cono, entonces eso es lo que coloco como sobre el eje X, ¿no? Entonces, pongo el cono así, ¿no? Como directamente que coincida este eje con el eje X, ¿sí? Y ahora lo que tengo que calcular es, si yo me paro en un punto aquí, X, ¿cuánto vale el área de esta sección transversal? ¿Sí? Entonces, para empezar, si es un cono, ¿qué figura es esta sección transversal? Un círculo. Un Un círculo. tronco de cono. Claro, lo que queda, digamos, de un lado es un tronco de cono, pero el corte transversal es un círculo. Entonces, ok, el círculo, el área de este círculo va a ser pi por radio al cuadrado, pero ¿cuánto es el radio? Bueno, tengo que ver ahí qué otros datos tengo del cono, ¿sí? A mí me están diciendo que es un cono circular recto de radio A y altura h. Bueno, h, la altura es esto, ¿no? Pasé a la otra figura, y el radio, pues se refiere al radio en la base, ¿no? Que es este, ¿sí? Entonces, acá esto está colocado así, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí, si yo me imagino que el cono está colocado así con el vértice en el origen, ahí se ve que mi intervalo de integración va a ser 0,h, ¿no? Entonces ya voy ganando eso. Y, ok, si este segmento mide A, ¿cómo determino cuánto mide esto, que es el radio, ¿no? El radio de la sección transversal que quiero calcular, ¿no? Bueno, ahí entra la geometría del asunto. Entonces, a ver, voy a simplificar este dibujo y solo voy a pintar voy a hacer como una versión en 2 dimensiones de esto, ¿no? Entonces, este es 0, este es digamos, x igual a h, esta longitud mide a, esta longitud mide x, y yo quiero determinar, ¿se ve? ¿Cuánto mide este radio? ¿Sí? Ahí lo que uso es algo de geometría elemental, la semejanza de triángulos.
¿sí? Como la proporción entre triángulos. Esos dos son triángulos rectángulos que comparten un ángulo. Por lo tanto, ¿sí? Son triángulos semejantes y sus lados son proporcionales. Eso también, también se conoce como el teorema de Tales, si quieren. Este radio, este lado, entre este lado, en el triángulo chico, es lo mismo que este lado, entre este lado, en el triángulo grande. O sea que X entre R es lo mismo que H entre A. ¿Sí? Despejando, esto es, a ver, paso para acá, R igual a partido por H por X. ¿Sí? Por semejanza de triángulos. Entonces, ¿sí? ¿Cuánto vale mi área transversal? Pi por esto al cuadrado, ¿no? AX partido por H al cuadrado. Esto es pi por A cuadrada sobre H cuadrada por X cuadrada. Entonces separo un poquito la X de una vez porque yo sé que es mi variable de integración. ¿Sí se estaba viendo ahora la pantalla o se interrumpió en algún momento del desarrollo? ¿Sí se ve? Se ve. Ahora sí. Ok, vale, gracias. Ok, entonces ya tengo la función que quiero integrar, ¿sí? Que es a de x, y tengo el intervalo que quiero integrar, que es 0h. Y esto viene simplemente de los datos que tengo del problema. Entonces, ¿no? Vamos a calcular volumen igual a la integral de 0 a h de, voy a poner a de x, y esto es, de acuerdo a la fórmula que obtuve acá, ¿sí? Esto es la integral de pi cuadrada por a cuadrada sobre h cuadrada de x cuadrada de x. ¿Sí? El pi Todo no, esto el es pi va solo, constante. ¿no? ¿Cómo? El pi no va Ah, sí, elevado. el pi va solo. Eh, Sí, sí. Muy bien, gracias. Sí, el pi no va al cuadrado. Todo esto es constante. Como decía, entonces sale de la integral y tengo que integrar x cuadrada. Bueno, esa integral es sencilla, ¿no? ¿Cuál es la integral de x cuadrada? X elevado a 3 partido en 3. X cubo partido 3. X al cubo partido en 3 y tengo que evaluar esto de 0 a h. Bueno, esto en 0 me da 0 y en h me da pi por a cuadrada partido por h cuadrada por h al cubo sobre 3. Aquí se simplifica esto y me queda pi por a cuadrada por h sobre 3. Y si ustedes consultan cualquier libro de geometría básica, o bueno, que al menos llegue hasta volúmenes de sólidos, esta es la fórmula del cono, del volumen del cono, ¿no? Solamente en términos, ¿sí? A ver, ¿puedo salir más? Sí. Será todo. En términos, pues de las magnitudes geométricas que definen el cono, ¿no? El radio de la base y la altura. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? Antes de ver otro ejemplo. ¿No? A ver, ¿qué dice Luciano ahí? O sea que desde chicos saben integrales. Pues, más bien, desde chicos todos hemos disfrutado, ¿no?
las integrales que hicieron nuestros ancestros, pues, ¿no? Porque esta fórmula creo que la sacó Arquímedes también. Estoy casi seguro que sí. Y él hacía como unas integrales, pero así como con puros dibujos. O sea, era una cosa brutal. Yo nunca he visto cómo, yo la verdad no sé cómo calculaban exactamente en esa época porque no tenían toda esta tecnología, obviamente. Pero creo que el que calculó esta fórmula, el primero que calculó esta fórmula fue Arquímedes. Y lo hizo usando ideas al menos muy parecidas a la de la integral, ¿no? Es un gran logro de la matemática antigua, ¿no? Poder llegar a este tipo de fórmulas. Entonces, claro, a nosotros nos enseñan como si fuera fácil, pero la verdad es que pues, lo mismo que las integrales que vimos ayer, y por ejemplo, son fáciles ya que te las sabes, ¿no? El primero que las hizo, él sí tuvo que sufrir, ¿no? Bueno, y ahí vemos, voy a volver a las notas, no, las notas. Volviendo a las notas, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿no? V igual a pi por a cuadrado sobre h, ¿no? Ok. ¿Vemos el siguiente ejemplo? ¿Sí? Nos quedan 10 minutos. O un ejemplo más si alcanzamos a hacer. ¿Sí? De esto de volúmenes. Después fíjense que hay uno que es parecido. Se lo voy a como dejar de tarea, ¿no? Hay uno que tiene que ver con área entre curvas. Ahí a ver si lo pueden sacar. Ok, vamos a hacer este, ¿no? Una cuña. Una cuña curvada se produce al cortar un cilindro de radio 3 mediante dos planos. Un plano es perpendicular al eje del cilindro y el segundo plano cruza al primero y forma un ángulo de 45 grados en el centro del cilindro. Determine el volumen de la cuña. Ok. Entonces aquí, nuevamente es muy importante poder visualizar, ¿sí? Poder ver qué significa todo esto, poder dibujarlo, básicamente, ¿no? Ese es el primer paso, la verdad. Poder dibujar. Entonces vamos a dibujarlo, ¿no? Ahorita le estaba spoileando ya la respuesta, pero vamos a hacerla paso a paso. Entonces, ¿qué es una cuña? Que se obtiene haciéndole dos cortes a un cilindro. Entonces, imaginémonos, ¿no? Que tenemos un cilindro así largo, ¿no? Y le hacemos dos cortes. Uno es simplemente estoy pintando aquí el eje del cilindro, ¿no? Uno es simplemente un corte horizontal, ¿sí? Perpendicular al eje del cilindro. Entonces ese, bueno, lo voy a pintar aquí, pero en realidad el corte transversal que nos da es como esto, como este círculo que ya teníamos, ¿no? Entonces, está un poquito más. Ahí lo voy a pintar, ¿sí? Ahí tenemos un primer corte transversal. Ahí está el primer corte transversal. Y fíjense, ¿no? Ahí está. Ahí este puntito que remarqué es el centro del cilindro, o sea, el punto donde se cruzan el eje con este corte. Ok, entonces ahora vamos a hacer otro corte que intersecta el primero en diagonal, exactamente a 45 grados. Y va a pasar por el centro del cilindro, ¿no? Entonces, ok, si me pongo a pintar el plano aquí, se va a enredar, ¿no?
O sea, podría intentarlo, pero se va a enredar. Imagínense más bien ese corte, si pasa por este punto, ¿cómo divide al círculo este? ¿Alguien? En 2. ¿La mitad? Exactamente en la mitad, porque está pasando, o sea, ustedes tienen un círculo, ¿sí? Cualquier recta que pase por el origen es un diámetro, por el origen, por el centro del círculo es un diámetro. Entonces divide el círculo en exactamente la mitad, en dos partes iguales, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar aquí, ¿sí? Va a ser una cosa así, ¡zas! O sea, voy a haber hecho más grande el dibujo. Pero tenemos la magia del zoom óptico, quiero decir, no del zoom esta aplicación. Ok, entonces este corte, digamos que el plano es invisible, pero sí estoy viendo el corte que hizo en la circunferencia esa, ¿no? Que es un diámetro. Ok. Y luego, ¿qué creen que qué corte va a ser sobre la superficie del cilindro? Pues no sé, como cuando cortan, no sé, volviendo con el tema de la cocina, ¿no? Como cuando cortan una zanahoria o algo así, pues se ve que es como un círculo, pero más alargadito, ¿no? Entonces va a ser algo así. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué figura crea ese plano? A ver, pues va a ser algo como así. Una cuña, ¿sí? Y este es el centro, el mero centro del círculo. El círculo, o sea, la base es la mitad de un círculo. Esta pared, ¿no? Esta pared circular es la pared del cilindro. Y esto es un plano de 45 grados. Entonces, esa es nuestra cuña, ¿sí? Enseguida tenemos que calcular cómo se ven los cortes transversales. Y para eso tenemos que decidir cómo vamos a orientar este dibujo con respecto al eje X. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? A ¿No? mí me cuesta nomás visualizar, pero ya está. Es difícil, o sea, o bueno, no difícil, pero toma tiempo. Toma tiempo. Para mí, de verdad, un tip, antes de empezar a dibujar todo lo que les dice el enunciado, empezar a dibujar el plano, etcétera, como que importa verlo como por partes, ¿no? O sea, dibujar el segundo plano aquí iba a complicar demasiado las cosas. Pero pónganse a pensar en las figuras más básicas que ya tienen, ¿no? Tienen un círculo, pues el plano, ¿cómo lo corta? Pues en un diámetro. Entonces, este diámetro ya saben que es parte de su figura, ¿no? Y entonces la base esta de mi cuña, ¿qué es? Pues es un semicírculo, que es lo que está pintado aquí abajo. Ok. No, bueno, entonces, lo demás ahí se lo van imaginando, ¿no? Poco a poco. Ya, bueno, para no hacer ese dibujo lo voy a hacer aquí mismo. Me vuelvo a acercar. Esta es mi cuña. Ahora tengo que decidir cómo colocar el eje y em, cómo calcular el área de los cortes, ¿no? Entonces, a ver, un primer impulso me diría, bueno, pues aprovecha esta recta que ya tienes y pone el eje ahí. Y efectivamente, se puede hacer así. Vamos a ver, bueno, no sé si me alcanza el tiempo, pero vamos a hacer este ejercicio de dos formas. Ya, una lo voy a terminar yo y otra les voy a decir cómo lo hacen ustedes, ¿no? Una posibilidad es poner el eje aquí, la otra, ¿no? Es ponerlo perpendicular a esta línea, ¿no? Así, poner el eje X, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora si yo, o sea, no se ve, yo sé que no se ve perpendicular, pero porque es así como el efecto de verlo desde un ángulo, ¿no? Como en tercera dimensión. Si lo dibujamos así, el corte que define en una X, ¿cómo se ve? A ver, un corte así, ¡zas!
cómo, qué le hace al semicírculo este, ¿no? Un corte, esto es la base, ¿no? Voy a pintar acá, otro semicírculo. Esa es la base de la cuña. Yo puse el eje así, X. Si yo corto perpendicular al eje X, pues aquí obtengo segmentos como este. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a obtener un segmento así. ¿Es como una secante? Sí, me parece que el nombre técnico de esto es una secante. Ah, No me acuerdo ahorita. Es una cuerda, definitivamente. Una cuerda del círculo. Que simplemente significa que une dos puntos de la circunferencia. ¿No? Es esta. ¿Ok? Pero también la secante es una cuerda particular, pero no me acuerdo ahorita cómo es. Pero es una cosa así. ¿No? Ok. Eso es lo que le hace a la base. Ahora, me imagino que tengo que levantar eso y ver cómo queda el corte en el resto de la figura. Bueno, pues, levantamos perpendicular, aquí va a quedar un lado, aquí va a quedar otro. ¿Y cómo es la tapa de esto? ¿Es una recta o es una curva? Una recta. Es una recta, ¿no? ¿Por qué, Pablo? Porque es una. Está como en 2D, uno. ¿En, en 2D? Sí. Porque es un rectángulo. Es un Bueno, más rectángulo bien que es un presiona rectángulo nomás. porque esto es una recta. Tiene que ver con cómo hicimos el corte. O sea, está bien, creo que tiene la intuición correcta. Pero tiene que ver con cómo hicimos el corte. El corte lo hicimos con un plano. Entonces, esto forma parte de un plano. Como tú dijiste, está en 2D, ¿no? Entonces, ahí está nuestra sección transversal. Es un rectángulo, ¿sí? Entonces, A de X, independientemente de la fórmula, es un rectángulo. Buenísimo, porque estas son figuras cuya área es fácil de calcular, ¿no? ¿Cómo vemos cuánto vale el área de este rectángulo? Bueno, ¿cuánto vale la cuánto vale la base? ¿Cuánto vale el corte este? ¿No? Esto es un círculo. Diámetro. Este, El otro. este es un diámetro. Pero fíjate, la base de este rectángulo no necesariamente es un diámetro. Uy, ya estamos sobre el tiempo. Se va achicando. Vamos a terminar este ejercicio. Se va achicando como cuando cambia X. Pero, ¿qué tengo aquí? A ver, déjenme hacer, tal vez hay que hacer mejor los dibujos. ¿Qué es esto? Voy a repetir este dibujo acá. ¿No? ¿Qué es esto que está aquí? Salió peor, yo creo. Sí, se ve mal, pero... ¿Qué es esto? Si esto es un cilindro, esto es un semicírculo. semicírculo, muy bien. Y yo sé que es un círculo o un semicírculo, ¿verdad? Con centro en el origen y radio 3, ¿no? Porque eso nos decía el enunciado, ¿no? Este radio es 3. Bueno, y ya estamos sobre el tiempo, entonces me voy a apurar un poquito. Esto, como tiene radio 3 y esto vale X, ¿sí? Lo veo como la gráfica de la función y igual a 3 al cuadrado menos x al cuadrado, que es raíz de 9 menos x al cuadrado, ¿sí? Usando la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Aquí y igual a f de x igual a 9 menos x cuadrado, ¿sí? Porque es una circunferencia, ¿sí? Ahora, esto es esta gráfica de la función. Esta otra función sería, digamos,
g de x igual a menos la raíz de 9 menos x cuadrada. ¿Sí? Pero bueno, por simetría, estos dos segmentos miden lo mismo. ¿Sí? Entonces, digamos, la base de este rectángulo, ¿sí? Va a ser 2 veces 9 menos raíz de x cuadrada. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la altura? Bueno, ahora me tengo que ir, como es la altura, a ver el dibujo otra vez en tercera dimensión. ¿Sí? Entonces, la altura del rectángulo es esto. ¿Se ve? Voy a meter otro color. Entonces, ahí, uy, se embarró todo. Ahí, ¿sí? Si yo me fijo en la recta esta que está contenida en el plano, en la altura del rectángulo y en este ladito, yo tengo un triángulo aquí. Ahora, de acuerdo a los datos del problema, ¿sí? Uy, ¿se trabó esto o se ve? Sí, ahí está. Y ahí Ahí se volvió. ve. Sí. Se había trabado, ¿no? Este triangulito que está aquí, lo puse plano, ¿no? Sobre la hoja. Este lado vale X. ¿Y cuánto vale este ángulo? De acuerdo, no sé si alguien se acuerda. 45 grados. 45. 45. Entonces, ¿este lado cuánto vale? Si este lado vale 45, este es un triángulo No. que Ese también vale X. también vale X, es un triángulo isósceles, ¿sí? Porque en un triángulo rectángulo, este ángulo vale 90, si este vale 45, este también vale 45. Uy, ya no se ve eso. Entonces, es un triángulo isósceles, ¿sí? Muy bien, entonces la altura vale X. Y ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? Para calcular el área. ¿Sí? Mi A de X es, como es el área de un rectángulo, es base por altura. Entonces es 2x por raíz de 9 menos x cuadrada. ¿Sí? Y entonces el volumen de la cuña es la integral de 0 hasta ¿dónde? Pues hasta 3, ¿no? Porque es el radio del círculo, de 0 a 3, de 2x por raíz de 9 menos x cuadrada de x. ¿Sí? Y buenísimo, porque ¿qué tenemos aquí? Tenemos un 9 menos, tenemos un raíz de 9 menos x cuadrada, lo cual parecería indicar una integral trigonométrica, pero no, porque aquí tenemos un x cuadrada y aquí tenemos un 2x. Por Acá. sustitución, ¿sí? Si u lo pongo como 9 menos x cuadrada, du va a ser menos 2x, y los límites de integración, ¿sí? Si x vale 0, u vale 9, ¿sí? Y si x vale 3, u vale 0, como que se voltean. Entonces me quedaría, ya con eso termino, chicos, me quedaría la integral de 0 a 9 de raíz de u, digamos, menos de u, perdón. Me quedaría la integral de 9 a 0, y con un menos de u aquí, ¿no? De acuerdo a la sustitución aquí. Pero con este menos, volteo los límites, me queda la integral de raíz de u, que yo sé que es u a la 3 medios por 2 tercios de 0 a 9, ¿sí? Y esto es, a ver, 9 a la 3 medios. Es 9, raíz cuadrada de 9, 3 al cubo, 27,
partido por 3, 9. 2 por 9, 18. Y en 0 obviamente vale 0. Y ese es el volumen de la curva. ¿Sí? Pues ahí tenemos el dibujo, obviamente más en bonito, ¿no? De todo lo que hicimos acá. Pero bueno, tal vez sirve, a mí me sirve siempre verlo paso a paso, no sé ustedes, ¿no? Pues ahí tenemos todo lo que hicimos en el dibujo, ¿no? La función que tenemos que integrar, da lo mismo aquí, ¿no? El intervalo de integración, perdón, el intervalo de integración, y la respuesta final, ¿no? Bueno, estamos muy sobre el tiempo, chicos, otra vez disculpen. Si no han, a ver qué dice. Profe, ¿cuándo mandarán las notas de los talleres? Preguntó Martina. Yo espero que hoy por la noche. De acuerdo a cómo va la votación, lo más probable es que mañana tendremos la sesión de consultas. Entonces hoy en la noche mando las notas de los talleres y mañana ya nos enfocamos en el siguiente taller. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención, chicos. Nos vemos, yo creo. Profe, una consulta antes. Sí, ¿Usted podría hablar con coordinación para saber qué va a pasar el jueves? Porque el jueves hay una asamblea sobre la moción de paro y el jueves también es lo del taller. Entonces, para tener claro qué va a ocurrir con el taller. ok, pero la asamblea es el jueves. Sí, la asamblea del jueves. Ok, o sea, bueno, por lo que dices, yo ahora apenas me vengo enterando de esto, ¿no? Por lo que dices, o sea, no interfiere con la asamblea. El problema es como si se van a paro o no, ¿no? Sí, ese es el tema. Es ¿Qué el pasa si gana el paro? Ya, ok, bueno, sí, lo voy a consultar con coordinación. Gracias, profe. Yo supongo que ellos ya lo tienen presente, pero a mí no me han dicho nada. Lo voy a ver con ellos. Bueno, si no hay nada más, chicos, gracias otra vez y nos vemos mañana. Profe, nos vemos. Chao. Luego, profe. Claro. Chao, chao.